Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los jóvenes en familia. Lo presenta con los auspicios de Jóvenes para los jóvenes en familia. Muy buenas tardes, querida familia. Muy buenas tardes, queridos jóvenes. Iniciamos nuestro programa de todos los domingos. Y hoy hicimos una invitación muy especial al movimiento Pro Vida, que están aquí con nosotros los representantes y que están también muy metidos en esta acción de dar a conocer verdaderamente todas las iniciativas y todo un seguimiento, ¿verdad? Pro Vida. Pero tenemos que entender, ¿verdad?, qué significa también esto. Y desde aquí, sobre todo como jóvenes y como familia, entrar poco a poco en esa concienciación. Por una parte, sé que todos tenemos conciencia de lo que significa la vida, este regalo tan grande que recibimos de Dios. Nadie llamó o se llamó a sí mismo a la existencia, porque es un gran regalo que recibimos de parte de Dios a través de nuestros padres. Eso es lo primero. Y por otra parte, entonces también en esta concienciación que tenemos que tener, el cuidar la vida. Pero ellos nos van a explicar mucho mejor, sobre todo nosotros como familia, que tenemos que dar ese paso también de acompañar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, sobre tantos otros intereses mezquinos que actualmente encontramos y escuchamos en nuestra sociedad, ¿verdad? Sobre todo ellos nos van a explicar mucho mejor. Muy bien, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, padre, un placer compartir contigo. Bueno, tu nombre, así entonces ya también la gente, ahí que nos están mirando y que nos están escuchando. Patricia Coronel, del grupo Un Mismo Corazón, Un Mismo Sentir. Muy bien. Y le tenemos a... ¿Qué tal, padre? ¿Cómo estás? Muy bien, un saludo buenas también tardes a toda la audiencia. Yo soy Marcos León de Generación Pro Vida. Generación Pro Vida, así se llama. Padre. Es un movimiento, ¿qué es? Es un grupo. Una asociación civil sin fines de lucro. Estamos para promover la vida, hacer formación en los colegios, en las universidades también ya nos tocó hablar, en las parroquias, hablamos un poco sobre el valor de la vida, el aborto y muchas otras cuestiones que hacen a la cultura de la vida. Ya. Y también, en contraposición, la anticultura de la muerte también, ¿verdad? Ya. Y Patricia, ¿y vos, este movimiento tuyo, cómo es? ¿Es el mismo o es otro? ¿Es diferente? El fin es el mismo, Sí. solo que estamos enfocados en el apoyo a las familias que sufren pérdidas durante distintas etapas del embarazo en la primera infancia, y también estamos en la defensa de la vida en proyectos abocados a poder contrarrestar el aborto. Ya, o sea, bien contra el aborto o todo lo que es contra la vida, entonces, ¿verdad? Así mismo, padre. Bueno, entonces justamente con esta definición de lo que ustedes representan, ¿verdad?, de su movimiento, de su grupo, nos gustaría, vamos a comenzar contigo, Patricia. ¿Qué es lo que ustedes entienden esto por un movimiento pro vida? ¿Qué es esto pro vida? Es muy buena tu pregunta, padre, porque por lo general dicen los pro vida son pro feto, cuando ser pro vida va a defender especialmente la vida del niño por nacer, el que es el más indefenso de todos, pero también nos enfocamos en defender la vida de esas niñas abusadas, de esos niños abusados, porque hay una realidad que los varones también sufren violencia sexual. Velar por la vida de ellos, ayudarles a mejorar su calidad de vida, buscar alternativas válidas que les ayuden a crecer, a reconciliarse espiritualmente, a crecer como personas y que con el correr del tiempo sanen las heridas y puedan tener un futuro ser útiles para ellos mismos y para la sociedad. Uh-huh. ¿Y ustedes cómo encuentran a esas personas que vienen junto a ustedes? O sea, medio deprimidas, o qué es lo que pasa, o ustedes son los primeros en captar y ustedes procuran ayudarles, o ellos luego vienen junto a ustedes. Es una mezcla de todo, padre, porque hay muchas personas que llegan a nosotros a través de profesionales de la salud, o como aún no manejamos mucho aquí en Paraguay, el boca a boca. Sí. A mí me pasó, entonces le pasó a la hija de mi comadre, yo le comento a mi comadre, ella le da mi número de teléfono, el número de teléfono de otra de las mamás del grupo, y va creciendo así la cadena de ayuda. Claro. Entonces ellas saben a quiénes acudir, saben qué paso seguir. En caso de violencia sexual, que ya tuvimos personas a quienes estuvimos atendiendo, les acompañamos, les hacemos el acompañamiento, hacer la denuncia, el diagnóstico médico, las visitas al médico, para poder
corroborar que esté o no esté embarazada. En caso de confirmarse un embarazo, les hacemos el seguimiento psicológico con las psicólogas del grupo y vamos creciendo velando por esas 2 vidas. Sí. Para que esto pueda llegar a un feliz término y la mamá decida después qué hacer. O sea que el sentido aquí cuando decías que no es solamente el feto, dicen luego la vida en su integralidad entonces, ¿verdad? Así mismo. Recuperar a la persona en su vida, en su plenitud, en su dignidad. Así mismo, padre, buscamos que ellos se reconcilien con ellos mismos, porque las personas abusadas en general, hombre, mujer, lo primero que sienten es culpa y dicen, fue mi culpa, yo no me protegí, yo no me ayudé. Y es ayudarles a que ellos comprendan, que ellos entiendan que no son culpables, que son víctimas en este proceso, pero que estamos acá para ayudarles, para enseñarles, encaminarles, reconciliarse con Dios, porque todos pasamos por esa experiencia de pelearnos con el papá Guazú. Claro. Reconciliarse y a través de eso ir curando, ir sanando, y cuando llegue el momento ser parte de esa cadena que ayuda a otras personas a sanar y siguen salvando vidas. Claro. Porque salvamos, lo más importante, no solo fetos, salvamos personas que tienen ganas de suicidarse. Por eso es muy importante que la gente entienda, ser pro vida es salvar todas las vidas, pero protegemos especialmente a la más vulnerable, que es la vida en el útero materno. Ya. Bueno, y Marcos, ¿y ustedes qué es lo que proponen aquí en este movimiento que ustedes tienen? Nosotros desde Generación Pro Vida lo que hacemos es hacer un poquitito de trabajo de prevención para con los chicos. Nosotros trabajamos haciendo formación para confirmando, para personas que están en el colegio. El año pasado llevamos una campaña adelante donde fuimos a varios colegios a hablar un poquitito sobre lo que significa justamente defender la vida, y hablamos nosotros sobre el aborto en sí. ¿Verdad? Comentamos un poquitito en términos ciudadanos, en términos científicos, que la vida empieza en la concepción, ¿verdad? Y explicamos también a los chicos, así como ella estaba diciendo, de que no se trata simplemente de cuidar la vida del niño que está por nacer, sino que también a lo largo de toda la vida, pero nos abocamos más nosotros en el tema de el niño por nacer, las mujeres embarazadas y el aborto, para que los chicos puedan ver realmente qué es el aborto. Hoy en día, por varios medios de comunicación se habla del aborto como una simple interrupción del embarazo, como simplemente un coágulo de sangre que se va a extirpar de la mamá, que la mujer tiene derecho a decidir. Y se habla mucho de los casos de violación también, de que cómo le vas a decir a esa nena que tenga a su bebé si fue violada. Entonces muchas mentiras que llegan a los jóvenes y tienden los mismos jóvenes a creer de que realmente ellos van a estar haciendo un favor promoviendo el aborto, promoviendo el asesinato cruel de niños por nacer en el vientre materno. Entonces nosotros les mostramos un poco la realidad, les decimos que no se trata simplemente de un coágulo de sangre, de que la ciencia dice de que la vida empieza en la concepción, de que eso se va formando, de que eso tiene un tiempo, por supuesto, que cuesta que se vaya desarrollando. Y hablamos, por supuesto, de las consecuencias del aborto también para muchas veces las niñas, de todo lo que eso implica a nivel psicológico. Y una vez que los chicos saben, conocen eso, ellos deciden realmente convertirse en defensores de la vida y preguntan qué hacer, cómo ayudar. Y ahí es que nosotros les decimos, ¿verdad? Están estas organizaciones a las que ustedes pueden acercarse para ser voluntarios. Está Un Corazón al Mismo Sentir. Está también el Centro de Ayuda a la Vida, donde uno puede hacer voluntariado, donde uno puede estar, donde uno puede ir aprendiendo, acompañar por sobre todo a las personas que están en crisis, que es una cuestión que no es sencillo, que requiere de formación, que requiere de una voluntad y por sobre todo, padre, de mucha fe. Ya. Bueno, entonces estamos así compartiendo Jóvenes para los Jóvenes en Familia, hoy exclusivamente con estos dos que representan a los tantos movimientos también, evidentemente, que existe en nuestro país. El movimiento pro vida, así en una forma muy general, como nos decía recién Patricia y también Marcos, que no se centra simplemente en la cuestión de un embarazo o no embarazo, de un embarazo querido o no querido, ¿verdad? Sino que hay muchos otros elementos, ¿verdad?, que rodean al sentido de la vida, este regalo tan grande que hemos recibido de Dios. Y como decía San Juan Bosco, que tenemos que descubrir, Dios nos ha puesto en este mundo, nos ha llamado para algo, para servir, ¿verdad? Y entonces,
cómo lo hacemos. Pero para eso tenemos que entender, ¿verdad? Quiénes somos, de dónde venimos y sobre todo por qué estamos aquí. Bueno, volvemos entonces enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. La estrella es un sol, la estrella es la luz, es calor que da vida, es energía que transforma. La Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción tiene una estrella, la que te ilumina siempre, donde quiera que estés. Una misma estrella que nos une y es prestigio, excelencia y calidad educativa. Es la sabiduría del maestro la que te ayudará a encender tu propia luz. Es la certeza de formar profesionales que construyen el camino para un Paraguay mejor. Es amistad, compartiendo con amigos los mejores años de tu vida. Es alegría y realización. Te hará brillar donde quiera que vayas. Elegí UCE. Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Descubrí tu estrella. Artes Gráficas Solano SRL. Servicios de impresión de la más alta calidad a las exigencias del mercado. Impresiones en offset y sistema flexográfico. Solicite su presupuesto llamando al 021 44 24 38. Contáctenos en nuestras redes sociales. O visítanos, estamos en Antequera 909, esquina Manuel Domínguez. AGS, Artes Gráficas Solano SRL. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñembú. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de estas y otras mejores ofertas por el Día del Padre. Comuníquese al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñembú. Apagamos la primera velita de Ñandeyarañe el 6 de junio. Desde las 20 horas estaremos en el Real San Vicente, agradeciendo a Dios, en primer lugar con la Santa Misa, con la Eucaristía. A las 21 horas estaremos compartiendo la cena de la familia Ñandeyarañe. Y posteriormente, como siempre, en esta convivencia tendremos también muchos premios y sorpresas para todos ustedes. Más informes, llamen al 0981 50 50 36. Apagamos así esta primera velita y le damos gracias por el primer año de Ñandeyarañe. Ven a nosotros
Volvemos con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y hoy, este domingo, le estamos dedicando especialmente a estos movimientos que llamamos, ¿verdad?, pro vida, pero entendido en una forma mucho más general, lo que significa la vida en sí, este regalo tan lindo que hemos recibido de parte de Dios. Pero ciertamente para eso tenemos que entrar en una filosofía mucho más profunda, que no es simplemente religión, porque aquí entonces la religión siempre exige también la filosofía, es decir, purumine acá y se upea, ¿verdad? Y entonces como familia tenemos que pensar, tenemos que educarnos en los valores, y para eso tenemos que saber cuáles son estos valores. Y sabemos que existen también muchas dificultades en nuestra sociedad. Bueno, Patricia, yo justamente eso, hablando de dificultades, justamente eso quería preguntarte, ¿verdad? Ustedes, dentro de toda experiencia que tienen de ayudar a las personas, ¿qué es lo que ven así como un ataque, por decir así, o movimientos, o personas, o no sé, todas las dificultades que se encuentran en nuestra sociedad y que no nos ayudan a pensar y a valorar el sentido de la vida? ¿Puedo ser cruda, padre? Sí, vos responde. A nosotros nos dicen el grupo de las locas pro aborto, pro feto, pro muerto. ¿Y por qué Esa es la loca? Porque definición. son loquitas ahí. Porque nosotras decimos, luchamos y sostenemos, toda vida vale el embrión, el feto, el producto fallecido O sea, dentro del ahí, vientre doctor, materno. penda para entender. Usted no entiende lo que es la vida, usted no entiende lo que es la medicina. O sea, ellos entienden, ellos pueden. Porque Ellos tienen la verdad absoluta, nosotros somos las que estamos más locas. ¿Y en por todo qué este cuando tema. ellos eran embrión ahí no les sacaron ya eso? ¿Verdad? Ya Llegan no iban a estar hablando hoy Es entonces. tan desesperante que haya jóvenes padres que le hacen equiparar, no te va a doler el aborto, es como irte al dentista y que te saque una muela que te está Pues molestando. yo tengo miedo del dentista. Yo también el torto. Pero llega a esa absurda comparación, padre, de que no es un procedimiento ambulatorio, no lleva riesgos tanto como sacarte una muela, un diente, que te vean, que te parchen un diente cariado. Y a nosotras nos tratan de la loca porque decimos no, hay que respetar, hay que ver, pero no vamos solo a ese feto que murió, a ese producto que murió, vamos a usar los términos de ellos, sino va más allá de esa niña. Tenemos niñas de 16 años, 17 años, que fueron engañadas, seducidas o quisieron experimentar. Se embarazaron, perdieron ese bebé y sienten, les duele. Y personas del otro bando, de la otra vereda, les dicen, no, pero eso va a pasar, sos joven, no pasa nada. Pero nosotros lo que vemos es proteger ese corazón, proteger esa mente, porque llegan a tener sentimientos suicidas. Y eso va en general, no solo a las jovencitas. Y buscamos es que ellas se reconcilien con ellas mismas, que recuperen su autoestima, que ellas hagan la ceremonia que crean conveniente para poder darle una despedida digna a su hijo, porque era su hijo, sin importar semanas de gestación, sin importar si era un producto, un feto, un embrión o como quieran etiquetar, y cuidamos la vida de ella a través de la vida de su hijo que partió. ¿Por qué? Porque entonces ella crea conciencia de que no está mal llorar. Y llorar no es solo llorar por el que murió, sino es llorar por ella misma para sanar esas lágrimas sanadoras que limpian esas heridas del alma, para que una vez eliminado ese dolor pueda haber espacio para el amor y para la sanación espiritual y psicológica, que es lo más importante, porque es triste el alto índice de suicidio o intentos de suicidio de parte de los jóvenes. Sí. Y bueno, Patricia, solamente hago un poco paréntesis aquí, ¿verdad? Comentando un poco a lo que vos me estás diciendo, ¿verdad? Porque como sacerdotes, claro, nosotros recibimos a muchas personas después, eso que vos estás diciendo, que después vuelven. Sí. Tal vez en ese momento Iñacanacú, y claro, por una situación que justamente no hubo de concienciación o de acompañamiento a esa persona que le llevó, ¿verdad?, a hacer el aborto o lo que fuese, ¿verdad? Y entonces pasa la vida de a poquito y después comienza el remordimiento. Y yo sé, como sacerdote les digo, una vez recuerdo hasta una persona ya de 80 años que viene y te llora todavía y dice, padre, yo no me perdono lo que hice, porque hice el aborto, etcétera, etcétera. Imagínate, ¿no? Después de 80 años, y te confesaste, y ya me confesé y ya pedí perdón, pero me duele tanto y me es tan imposible. Imagínate, ¿no? Y claro, uno llora también ahí con esa persona, ¿qué vas a hacer, verdad? Pero tiene que haber ese acompañamiento, ¿verdad? Tiene que uno volver a recuperar, ¿verdad?, todo lo que le pudo haber sucedido. Justamente en nuestro grupo trabajamos con ambos sectores, tanto abortos involuntarios como abortos voluntarios. Claro.
Claro que el segundo grupo es una cuestión más secreta porque cuidamos mucho la identidad de estas mujeres. Claro. Hacemos el acompañamiento, les acompañamos a lo que ellas precisen en ese momento para poder ir cuidándoles. Y es realidad, padre, cuesta muchísimo trabajar en el perdón de nosotras mismas. Sí. Como yo siempre le digo a las mamás, no importa la religión o si seas agnóstica. Claro. Dios es un Padre misericordioso y te ama con infinito amor y Él ya te perdonó, pero vos tenés que trabajar en aceptar ese perdón, perdonarte vos misma y entender que desde ahí tenés que ser un instrumento de Él para poder que otras personas no concurran a ese sacrificio violento que es matar a tu propio hijo. Claro. Bueno, vamos a seguir hablando porque ahí ya entramos en otro tema, ¿verdad? Que ya es el autoperdón, etcétera, también, además de todo lo que puede significar la religión. Pero aquí vamos un poco porque la pregunta principal fue de estas presentaciones negativas que existen en nuestra sociedad. Ay, pico, ¿qué pico es lo que verdaderamente esta gente quiere así cuando habla directamente contra la vida? O sea, para mí es inconcebible, para mí. Por eso es que estoy preguntando así, inocentemente sea por anduve. La verdad que, padre, como estábamos conversando hace un rato, sabemos de que no hay argumentos que puedan justificar el asesinato cruel y violento de un niño en el vientre de sus madres. La razón nos da la razón. Es imposible realmente negar esa realidad, pero ¿cómo es que llegamos al punto de dudar esto? Y es justamente, padre, porque existen muchos ataques, que es lo que usted estaba mencionando, a través de distintos medios de comunicación, internet mismo, la televisión mismo. Hay muchos programas donde se pone el tema sobre la mesa y muchas veces se presentan a personas que dan su opinión como los verdaderos sabios, ¿verdad? Yo siempre hablo en las charlas cuando la hacemos en los colegios. Hay un programa que se llama Caso Cerrado, por ejemplo, donde está la doctora Ana María Polo, donde se hablan muchas veces de casos de aborto, donde ella dice que la mujer decida lo que quiere hacer y que Dios me los bendiga al final. Entonces, las personas que ven ese programa, señoras, mamás, que ven en sus casas, que de repente es como una referente moral que tiene a la tarde. Claro. Si bien ella va a la iglesia, pero cuando está entre semana en su casa, a ella le toca ver eso y bueno, ahí se habla de la ley, de los Estados Unidos, muchas veces aparecen doctores como expertos, personas que manejan cuestiones de leyes de los Estados Unidos. Entonces, ellos creen de que moralmente es correcto muchas veces cuando sucedió una violación y son esos los ataques en los distintos medios de comunicación. Hay periodistas mentirosas también que de repente promueven el aborto diciendo de que se debe despenalizar, que es absurdo que esté penalizado, diciendo muchas cosas que realmente son dolorosas de escuchar para cualquiera que tenga un poquitito de razón, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Muchas veces la gente no entiende, muchas veces la gente no se pone a revisar qué dice la ciencia, entonces como ve un rostro conocido, famoso, entonces toma como cierto directamente una postura que muchas veces está totalmente errada, totalmente con falta de argumentos, por el hecho simplemente de que es una persona famosa. Y esto entonces, de lo que ustedes están diciendo, porque los dos coinciden, ¿verdad? Entonces a través de programas, a través de televisión, radio, etcétera, o personajes, ¿verdad? Porque le hacen hablar a un personaje porque es conocido, puede decir lo que quiere. Pero esto quiere decir que hay también fondos así, o sea, hay plata que se mueve detrás de eso. Así mismo es, padre. Pues yo conozco así gente que supuestamente son, porque es lo que son famosos, y la gente que les quiere porque, bueno, más o menos está a favor del pueblo, lucha por valores, ideales. Normalmente copia, ¿verdad? Normalmente, por lo menos cuando yo veo así, ¿verdad? En nuestra televisión paraguaya también. Pero después que de repente, un día al otro, ¡paz! Sale y un antivalor y tranquilo, a pesar de que se le critica, se le dice, pues tranquilo. ¿O mueve demasiado plata o qué es esto? Sí, muchísima plata. Pasa que existen muchas organizaciones que son proveedoras de aborto, padre. Es decir, hay organizaciones que dicen, vamos a luchar para que el aborto sea gratis en Paraguay, para que el aborto sea gratis en Argentina. Pero sabemos nosotros de que no existe nada gratis. Siempre hay dinero que sale del bolsillo de alguien para pagar lo que aparentemente es gratis. Claro. Inclusive en Estados Unidos, Obama
quiso llevar adelante un plan donde a cada ciudadano se le descontaba una parte de su sueldo para poder financiar los abortos de esta empresa gigantesca Planned Parenthood. Entonces, hay mucha plata de por medio, hay muchas multinacionales que están pagando muchas veces a gente que está en lugares estratégicos, medios de comunicación, en lugares que están relacionados a la educación, para que puedan hablar del aborto como algo bueno, como algo sano, que puedan llamarle de manera diferente, que ya no le llamen aborto, asesinato, sino que le digan interrupción del embarazo. Bueno, seguiremos hablando sobre este tema muy interesante, ¿verdad? Y sobre todo muy importante para que crezcamos en los valores, porque al final de cuentas, si como ustedes están diciendo, hay tantos ataques, ¿verdad?, por todos los medios, entonces si nosotros no estamos formados, ciertamente que después con mucha facilidad también vamos a creer todas las cosas que se nos presentan, ¿verdad? O sea, todas las mentiras que se nos van presentando. Bueno, agradecemos como siempre a nuestros auspiciantes, a las personas que nos acompañan y así podamos estar nosotros siempre, cada domingo con ustedes compartiendo con los jóvenes principalmente y con nuestras familias este programa que nos tiene que ayudar a concienciarnos principalmente, vivir los valores y esos dones y esos regalos tan lindos que Dios nos ha dado. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Apagamos la primera velita de Ñandeyarañe el 6 de junio. Desde las 20 horas estaremos en el Real San Vicente, agradeciendo a Dios, en primer lugar con la Santa Misa, con la Eucaristía. A las 21 horas estaremos compartiendo la cena de la familia Ñandeyarañe. Y posteriormente, como siempre, en esta convivencia tendremos también muchos premios y sorpresas para todos ustedes. Más informes, llamen al 0981 50 50 36. Apagamos así esta primera velita y le damos gracias por el primer año de Ñandeyarañe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Artes Gráficas Solano SRL. Servicios de impresión de la más alta calidad a las exigencias del mercado. Impresiones en offset y sistema flexográfico. Solicite su presupuesto llamando al 021 44 24 38. Contáctenos en nuestras redes sociales. O visítanos, estamos en Antequera 909, esquina Manuel Domínguez. AGS, Artes Gráficas Solano SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Y Jóvenes para los Jóvenes en Familia, estamos volviendo, estamos aquí con Patricia y estamos con Marcos, ellos que pertenecen a uno de los movimientos, de los tantos, como decíamos, que existen en nuestra sociedad, movimiento pro vida, pero pro vida en una forma muy amplia, todo lo que es el regalo de la vida que Dios nos ha dado. Y estábamos mirando un poco cuáles son todos estos ataques, ¿verdad?, en el bloque anterior.
pero no vale con ya la pareíces de siempre, ¿verdad? O sea, como diciendo, y esto, que dicen esto y aquello. Nosotros, ¿verdad? Como familia, nosotros como jóvenes en nuestros valores y todo este trabajo que uno tiene que hacer de concienciación, ¿verdad? Entonces, por eso yo a ustedes, vamos a comenzar por Patricia, el APM Bellapoa, o sea, ¿qué es lo que ustedes ofrecen para nuestra familia, para los papás, para que podamos crecer en estos valores, en primer lugar? Y después también, Patricia, sobre todo, para los jóvenes mismos, ¿verdad? O sea, en este acompañamiento, ¿cuáles son las ofertas? ¿Qué iniciativas? Charlas, encuentros, festivales, caminatas. El APM Bellapoa, Patricia. Bueno, siempre estamos ideando cosas para atraer a los jóvenes especialmente, y detrás de los jóvenes a los padres, especialmente a la madre, no por sacar un costo al padre, sino que siempre es la mamá el eje del hogar, la que termina diciendo si te vas, no te vas, o te quedas castigado en la casa. Así pero son ustedes las mamás. Sí. Y te digo como mamá adolescente que es bastante como mamá jodido. adolescente. Y tenés razón, yo también así era en mi casa. Mi mamá era, mamá, me voy, a mañana. Bueno, mi hijo. Estamos en este momento, estoy muy feliz porque la querida doctora María Auxiliadora Encina de Corazón de Mamá en Ciudad del Este está llevando a cabo un plan de educación sexual con valores en las escuelas, en los colegios de todo el departamento de Alto Paraná, y estamos queriendo traer eso a lo que es la zona de la capital y área central, que es la manera de que ellos buscan de que los jóvenes, especialmente las chicas, entiendan el valor de su cuerpo, cómo deben cuidarse, cómo evitar embarazos no deseados siendo adolescentes. Estamos hablando de una franja etaria de 10 a 16 años, que es lo que más están en el ojo de la tormenta actual. Entonces con ella lo que estamos haciendo es para poder traer eso de estos lados, aparte de los programas mismos que tenemos de asistencia, cuando nos llaman, nos invitan a colegios, nos invitan a programas, a dar charlas, para poder enseñarles de que la vida de ellas vale, la vida que si llega a gestarse en su vientre vale, y la vida de su familia también. Porque cuando algo le afecta al adolescente, es la vida de toda la familia la que cambia, se ve modificada y sale de esa área de confort, y buscamos de que ellos puedan reencauzar, que puedan volver a tener los valores en su vida y que puedan salir adelante más allá de la situación por la que estén atravesando. Hubo, Patricia, hace poco ahí en la Costanera, algo sobre un festival, algo por el estilo, de presentación. Sí, justamente el 23 de marzo fue el festival en la Costanera, donde hubieron muchos jóvenes. Pudimos pasar horas de ansiedad y mucha diversión, teniendo en cuenta de que no nos ayudó el calor, hacía mucho calor, y eso de repente espanta un poquito a la gente. También justo coincidió con otra fiesta multitudinaria de una multinacional al lado nuestro. ¿En serio? Y ¿Ahí eso, mismo? Al ladito estábamos. Y eso nos ocultó un poquito. Y es muy simpático, padre, el hecho de que contra todo pronóstico salió. Y la providencia es tan grande que salió, digámosle que mejor de lo que creímos, teniendo en cuenta todos los contratiempos y los tropezones con los que nos topamos los días anteriores. Yeah. Como fue que nos cancelan el lugar donde inicialmente iba a ser, ya estábamos difundiendo por todos lados. Martes nos cancelan, sábado era nuestro festival. Uy. Y era comenzar a buscar el lugar donde nos asignaron, no era el adecuado. Después conseguimos con la gente de la Secretaría de Turismo el nuevo muelle, que es un lugar precioso donde se ve un atardecer espectacular. Ahí vemos en nuestro programa, ¿verdad? El nuevo muelle, todo eso. Nuestro dron, ¿verdad? De jóvenes para los jóvenes. Y pudimos compartir, bailar, reír, cantar, compartir experiencias con tantos jóvenes, con tantas familias que estuvieron presentes en el evento. Fue bastante gratificante y muy esperanzador, aparte de poder enseñarnos qué tanto están siendo contaminados los jóvenes con tanta cultura de la muerte. Claro. Bueno, y Marcos, y ustedes sobre todo, ya escuché que ustedes van por los colegios, dan charlas, que esto, aquello. ¿Y qué otras iniciativas en este sentido? ¿Y cómo la gente también se va uniendo al grupo de ustedes? Los que van tomando conciencia, ¿verdad? Y los que verdaderamente luchan y quieren ayudar a otras personas, ¿verdad? A valorar en primer lugar y también ayudar, ¿verdad? Porque hay muchos que lastimosamente van cayendo en las redes, ¿verdad? De los que se creen los sabiondos, decían justamente, ¿verdad? Sobre la vida. Así es, padre. Y desde Generación Provida, nosotros abrimos las puertas a las personas que quieran hacer este caminar con nosotros, ir formándose
ir participando en la organización de este tipo de eventos. Nosotros como Generación Provida estuvimos colaborando también, aportando nuestro granito de arena para este evento, ya desde antes, durante el evento también. Y hacer cultura de la vida es muchas veces salir un poco de las calles, salir un poco de nuestras casas, ¿verdad? Salir un poco de nuestra zona de confort y venir a dar este tipo de pasos, ¿verdad? Caminar un poco, ir a la costanera, divertirse un poco, hacer alegría por la vida, celebrar la vida. Eso es también padre, ¿verdad? Y haciendo este tipo de eventos nosotros abrimos las puertas a la gente para que se acerque, queremos escuchar sus ideas, queremos organizar otros festivales de repente en otros lugares, tal vez llevar un festival a la ciudad de alguna de estas personas, de algunas de las personas que quieran. Nosotros queremos hacer algo así en nuestra comunidad, tenemos esto, aquello. Claro. La idea es hacer cultura de la vida, que nosotros salgamos y digamos al mundo. Difundamos lo positivo. O sea que cuando estaba diciendo eso me hace acordar nomás, porque como salesiano, ¿verdad? El espíritu salesiano, justamente Don Bosco pues insistía en eso. Y ese fue el famoso Anila Ñaneshi Onde. Porque con los jóvenes, bueno, es venir ahí, hacerle oh, este no vale, esto no, esto. No, darle cosas positivas para que él haga. O sea que es todo lo contrario, o sea, valorar. Eso que vos estás diciendo, hacer fiesta de la vida, ¿verdad? Entonces, ahí él va valorando, pero esto vale la pena, ¿verdad? Entonces, si yo estoy matando, si yo estoy abortando, si yo no estoy cumpliendo verdaderamente con esa fiesta de lo que significa un regalo tan grande de Dios, entonces ahí yo puedo decir, esto no vale la pena, ¿verdad? Pero si solamente le quiero concientizar, eso está mal, eso no se hace, eso mi hijo, arregla, entonces uno queda así, ¿verdad? Yo pienso que todas estas personas que al final de cuentas critican tanto, yo pienso que tienen algunos problemitas y nada con ese sentido. El cómo se educaron, ¿verdad? Porque a la cuenta, aceptar la muerte, que le puedo matar a una persona tranquilamente, eso ya no sé de dónde viene, ¿verdad? Como decía Domingo Sabio, nosotros hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres, ¿verdad? Ah, claro, sí. Entonces, sí. La defensa de la vida también es alegría, diversión, como estaba diciendo, cantar, bailar. Hay iniciativas hermosas que se pueden llevar adelante. El año pasado habíamos hecho un flash mob en una plaza donde hay una escultura hermosa. Y es eso, ¿verdad? Salir un poquitito y tratar de instalar eso en la mesa. En tu casa mismo puedes sentarte y hablar con tu mamá. Mamá, ¿cómo podemos celebrar la vida en casa? No sé, algo. Pongan a lo mejor la imagen de un bebé y ese fuiste vos en algún momento dado. Hacer cultura, con tus amigos mismos te puedes sentar y hablar un poquitito de por qué está bien defender la vida desde la concepción. Y tal vez hay preguntas que no vas a saber responder, pero justamente no te tiene que desanimar eso, sino que eso que te lleve a investigar, que te lleve a preguntar, pero a preguntar a buenas fuentes, no simplemente conformarte con lo que tal vez veas en la primera página que veas en internet, sino que te mueva a encontrar los argumentos, a encontrar la fuerza para poder defender lo que pensás. ¿Y ustedes tienen así algún material también que van siguiendo en este sentido, así en una forma progresiva, por decir? ¿O son charlas más bien así ocasionales y punto, como visitas, como me está diciendo, a grupos juveniles, a grupos parroquiales, a grupos de colegios? Nosotros tenemos un evento que solemos desarrollar que se llama Suma GPB en las distintas parroquias, comunidades donde quieran, que es un evento que puede durar desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, o de repente se puede programar y eso se hace en 4 sesiones. Es cuestión de organizar, pero... Cuestión ya de los grupos, ¿cómo les piden a ustedes? Bueno, vamos a poner también, y está aquí en la pantalla, ¿verdad?, de nuestro programa, las direcciones de ustedes, ¿verdad? Entonces, para que puedan entrar en la página web de ustedes, ¿verdad?, en los números de teléfono, cómo contactar, porque aquí lo importante es concienciar, ¿verdad?, a través de los medios, y en fin, todo lo que se puede ofrecer. Nosotros seguimos agradeciendo a todos nuestros auspiciantes y a ustedes también les decimos que todos estos nuestros programas ustedes nos pueden encontrar en las redes sociales. En las redes sociales entonces quedan siempre todo grabado, ustedes pueden seguirnos a través de Facebook, a través de Instagram y en fin, todo lo que significa la red social hoy en día. Volvemos entonces enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñandeyara Ñe'e te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Apagamos la primera velita de Ñandeyara Ñe'e el 6 de junio. Desde las 20 horas estaremos en el Real San Vicente, agradeciendo a Dios, en primer lugar con la Santa Misa, con la Eucaristía. A las 21 horas estaremos compartiendo la cena de la familia Ñandeyara Ñe'e. Y posteriormente, como siempre, en esta convivencia tendremos también muchos premios y sorpresas para todos ustedes. Más informes, llamen al 0981 50 50 36. Apagamos así esta primera velita y le damos gracias por el primer año de Ñandeyara Ñe'e. Estamos volviendo con Marcos y con Patricia, que nos acompañan hoy en nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos principalmente hablando de los movimientos, así en general, de los movimientos pro vida, entendiendo siempre como esa gracia, ese regalo tan lindo que recibimos de parte de Dios. Y casi ya nos estamos despidiendo, Patricia, entonces tenés que decir, esta tirimba es vergüenza, ¿verdad? Entonces, así de lo que ustedes ya realizaron, de lo que ustedes han conquistado ya dentro incluso de nuestra sociedad y aquellos proyectos que ustedes siguen trabajando, Patricia. Voy a seguir diciendo con orgullo, más no soberbia, que Paraguay es el primer país en reconocer la dignidad humana desde el vientre materno al poder registrarle a tu hijo nonato con nombre y apellido. Acá no valoran mucho, pero sí nos llaman constantemente de distintos países del continente para poder que le guiemos cómo hacer ellos el mismo programa que nosotros estamos desempeñando acá en Paraguay. Tanto de reconocer al niño como el seguimiento a las madres, la ayuda a las familias, porque detrás de la muerte de un niño sufre toda la familia, especialmente los hijos. Y si esos hijos están en etapa preadolescente o adolescente, me voy a dirigir especialmente a ellos, les cuesta entender de que su amor no es suficiente como hijos para sostener el duelo de su mamá. Y llevan un doble duelo. A la par que llevamos esos programas, ahora estamos trabajando en la modificación de la ley de adopciones para poder salvar las vidas que están en juego a través de la adopción. ¿Por qué hablamos de eso? Porque hay niños que pueden pasar 5 o 6 años esperando a ser declarados en estado de adoptabilidad por tanta mora judicial que hay, y esos niños terminan en las calles
gastando su vida a través de las drogas, se convierten en motochorro, terminan muertos en una calle como un perro en medio de un balazo o por culpa que su salud se deteriora. Entonces estamos trabajando en esa nueva ley, que es nuestro segundo proyecto ambicioso, y vamos a enfocarnos especialmente en salvar las 3 vidas. ¿De qué hablamos al decir salvar las 3 vidas? La vida del niño por nacer, fruto de una violación, especialmente dirigido a salvar la vida de los bebés, fruto de una violación, que es el mayor argumento que dan los pro muerte para poder legalizar el aborto en Paraguay. La niña fue violada, no puedes obligarle a vivir con ese niño que se le va a parecer al violador, pero se le puede parecer a la mamá. No justamente puede parecerse al violador. Entonces con esta modificación vamos a introducir, la niña con un grupo multidisciplinario, que ella pueda tener un seguimiento, el bebé nace, se salva esa vida, salvamos la vida de la niña madre, al darle a ella la segunda oportunidad de sanar, sacándole de ese círculo de vejaciones a la que ella vive, de distintos tipos de maltrato que ella vive, porque la realidad es que hay muchas jóvenes que son violentadas dentro del círculo familiar. Entonces sacarles a ellas de ahí, salvamos la vida de ella, y la tercera vida que salvaríamos es de las familias, de las mujeres que no pueden concebir naturalmente, que no pueden parir, pero pueden concebir en su corazón y darle ese amor de madre a ese niño que necesita, que fue rechazado desde el momento de su concepción. O sea que hay mucha demora en esto, judicialmente, legalmente, sería. Es desesperante, padre, porque la ley dice de que un niño abandonado en la calle, como muchas veces se encontró, según esta ley, puede pasar 90 días como mínimo, y un juez puede prorrogar la búsqueda de los familiares sanguíneos sin importar un tiempo X. Eso ocurre que hay niños que hacen 2-3 años están en guarda esperando que aparezcan para ser declarados. ¿Y dónde se le lleva mientras? ¿Hay alguna ley sobre eso? Es desesperante. ¿Así? Es un tema muy complejo, padre, porque el centro de adopciones manda de que un niño esté en un hogar de guarda hasta 1 año. De ahí ya se le lleva al siguiente hogar de guarda por otro 1 año. ¿Pero hay casas suficientes, hogar de guarda? No, lastimosamente. No. Siempre están pidiendo familias que se animen a hacer hogares de guarda, pero no piensan en ese corazón que sufre tanto el niño como la familia de guarda, porque termina habiendo esa conexión, ese enamoramiento, pero ellos no pueden terminar siendo los padres adoptivos. Entonces estamos trabajando en toda esa modificación para poder seguir salvando vidas en distintos niveles. Claro. A mí, ¿sabes qué es lo que me preocupa, Patricia? Que algunas veces nosotros tenemos muchas leyes que están muy bien, ¿verdad? Sobre eso. Incluso por eso te preguntaba sobre los hogares de guarda, ¿verdad? Ahí tenemos Don Boscoroga, por ejemplo, ¿verdad? Pero muchas veces después no te dan la platita para que vos mantengas, por ejemplo, una estructura así. ¿Entendiste? O sea, ya por la ley, oí la ley, hay que guardarle, hay que llevarle, hay que acompañarle para pedir, de cómo mongar. ¿Y quién tiene que hacer? Y gente caritativa, gente que te da una platita, tenés que buscar un padrino. O sea que hacemos leyes, pero después no somos consecuentes, ¿verdad? Eso es por la corrupción ya eso, ¿verdad? Entonces, justamente por eso fue intervenido el centro, saliendo un poquito de lo que es la temática del programa. El centro de adopciones fue intervenido justamente por este tipo de irregularidades, por el hecho de que incluso habilitaron un número de WhatsApp para que los ciudadanos que están en lista de espera o que quieren ayudar y vieron irregularidades que puedan denunciar, porque dinero destinado a esos hogares para poder tener en buena manera a estos niños justamente no reciben los fondos asignados por el Tesoro del Estado. Así mismo como decir. Bueno, y ustedes, querido Marco, con un mensaje ya después también para nuestra gente, ¿verdad? Así, y nosotros siempre con las charlas, tratando de llevar adelante, participando también de los eventos. Le invitamos también a la gente a que pueda hacer ese tipo de cultura de la vida en sus comunidades. Y ya más bien el mensaje, padre, ¿verdad? No, está bien, como quiera. Pero te iba a preguntar antes, ¿los jóvenes son receptivos a estas cosas? Sí, la verdad que sí. Una de las cosas que más nosotros vemos, justamente en las charlas que nosotros hacemos, es poner uno de los casos más difíciles, como ella explicaba, sobre la mesa, ¿verdad? El caso de la niña que muchas veces fue violada, y primero solemos pedirle a la gente, a los chicos, que levanten la mano quienes están a favor del aborto en casos de violación, y vemos nosotros que son 15, 20 los que levantan la mano en un grupo de 100, 200 personas. Eso significa que hay chicos que creen profundamente de que el aborto es una solución para ese caso. Claro. Luego nosotros vamos
planteando las preguntas. ¿Qué pasa cuando esto suceda? Vamos nosotros ahondando un poco y llevando el razonamiento de los chicos a un punto donde ellos realmente se dan cuenta se dan cuenta de que el aborto es realmente causarle otro trauma peor a la niña que ha pasado por eso. Es arriesgarle justamente a la niña que el día de mañana se esté preguntando por qué hizo eso. Muchos médicos dicen, después de años de trabajar en esto, dicen que en el caso de la violación, a la mujer de repente le cuesta perdonarse, pero es más sencillo porque ella es víctima. Sin embargo, cuando ha pasado después por un aborto, ella se convierte en victimaria. Entonces le cuesta más perdonarse a sí misma. Claro. Entonces son porque todas estas ella se vuelve cosas. una asesina ahora. Bueno, yo ahora sí. soy la que... El otro, claro, fue contra mí, pero ahora yo estoy haciendo, ¿verdad?, esa acción. Y de la muerte encima. Entonces son ese tipo de cosas las que nosotros de repente planteamos con los chicos y les decimos y llevamos al límite ese tema justamente. Y después volvemos a pedir que levanten la mano quienes son los que están en contra, a favor del aborto, aunque haya sido un caso de violación. Y vemos que son muchas menos las manos que se levantan. Les agradecemos entonces a Patricia y a Marcos por participar con nosotros en nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y sobre todo con este gran deseo, ¿verdad?, de concienciar siempre a nuestras familias, a nuestra sociedad, el valor de la vida. Y como sabemos, nuestro programa siempre concluye con la lectura de un pasaje bíblico. En esta oportunidad lo estamos tomando desde el profeta Isaías. Sabemos que el profeta Isaías en el capítulo 49, conocido, ¿verdad?, según los estudios bíblicos, como el segundo Isaías, es decir, un Isaías que después de una situación de muerte en que ellos están en Babilonia, ahora por fin reciben esta nueva vida. La liberación de la esclavitud, están saliendo desde Babilonia, del destierro, están volviendo a su patria. Y es por eso que Isaías nos canta la esperanza y la alegría de revivir, de volver algo nuevo. Y como nos dice en este capítulo 49, este poema que está dedicado al servidor del Señor. Dice así: escúchenme, costas lejanas. Es como decir, escuchen Paraguay, escuchen familia que me están escuchando, presten atención, pueblos remotos. El Señor me llamó desde el seno materno, desde el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Él hizo de mi boca una espada afilada, me ocultó a la sombra de su mano, hizo de mí una flecha punzante, me escondió en su aljaba. Hasta ahí llegamos entonces, hasta este versículo. Podríamos seguir hablando mucho más de esto, pero lo importante es entender este llamado que nos hace el Señor a entender la vida, a entender que fuimos llamados por Dios desde el seno materno. La vida es un regalo que proviene de Dios. Pero no termina también ahí, porque la vida que continúa, decíamos provida, que significa no solamente el feto, decían, sino que es toda la vida. Recuperar a las 3 personas, decían, o sea, desde la fecundación, su vida en gestación, el nacimiento y sobre todo después la vida, que nosotros tenemos que vivirla en el mundo, siempre haciendo algo positivo y sobre todo realizándonos como personas. Y aquí viene entonces esta segunda parte. Porque cuando dice el profeta, él hizo de mí una boca afilada y me ocultó, dice, a la sombra de su mano como una protección, e hizo de mí una flecha punzante y me escondió en su aljaba, significa que tenemos una misión muy importante. La flecha afilada o el hecho de una boca de espada afilada también significa que tenemos que defender la vida. Tenemos que defender los valores que el Señor nos ha regalado, esos talentos. Y tenemos que ayudarnos como comunidad, tenemos que ayudarnos verdaderamente como personas para entender en primer lugar. Y eso es lo que le pedimos hoy también aquí. Y muchísimas gracias a ustedes, Marcos y Patricia, que vienen a compartir con nosotros nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y así entonces les doy también la bendición del Señor para este domingo, para esta semana, que el Señor nos ayude siempre a seguir creciendo en este deseo de dar vida a los demás. El Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga a todos y volvemos el próximo domingo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Este programa fue presentado por... con los auspicios de